Hola a todos. En el video de hoy revisaremos el tema de momentos dipolares inducidos y permanentes. Empecemos considerando al átomo de hidrógeno. Sabemos que consiste en un protón alrededor del cual se encuentra girando un electrón. Sería natural pensar que en un instante dado podemos definir el momento del átomo. Este tendría dirección del electrón al núcleo positivo y una magnitud P igual a E por D con D la distancia entre el electrón y el núcleo. La dirección del momento estaría variando rápidamente conforme el electrón cambia de posición. Podemos aseverar que el promedio temporal del momento dipolar sería nulo debido a la alta simetría de la esfera. Sin embargo, esta variación continua de la dirección del momento ocasionaría campos eléctricos oscilantes y radiación electromagnética, fenómeno que no se observa. La razón por la que no se detecta radiación electromagnética es que, de acuerdo con la mecánica cuántica, al átomo de hidrógeno, en su estado de mínima energía, lo debemos de imaginar como el núcleo positivo rodeado de una nube electrónica con simetría esférica. Es decir, esto de aquí tenemos el núcleo y la carga se encuentra distribuida en una esfera. La densidad de carga disminuye exponencialmente conforme nos alejamos del núcleo. Y la carga total en toda la distribución, que sería aquí lo moradito, es justamente menos E, la carga del electrón. Bueno, pues esta representación del núcleo puntiforme y una distribución de densidad de carga que decae exponencialmente en los bordes es la mejor adaptación para los demás átomos y también moléculas. Regresemos con el ejemplo del hidrógeno. En el estado base, es decir, el de mínima energía, su momento dipolar es evidentemente nulo. Lo podemos ver si consideramos que los centros de masa del protón y la densidad de carga negativa se encuentran en el mismo punto por la alta simetría. Es decir, que el centro de masa de la densidad de carga negativa se encuentra en el mismo punto que el centro de masa del protón y por lo tanto, como el momento es la carga por la distancia entre cargas y no tenemos distancia entre cargas, entonces el momento es nulo. Aquí una pequeña aclaración, en realidad lo que nos interesa son los centros de carga, no los centros de masa, porque el momento dipolar queda definido entre dos cargas separadas por una distancia, ¿no? Entonces, en este caso particular del átomo de hidrógeno, por la simetría perfecta que tiene una esfera, los centros de masa y carga sí coinciden, pero en realidad nos interesan los centros de carga, no los centros de masa. Una disculpa y ténganlo en cuenta por si en los siguientes momentos sigo diciendo centro de masa. Gracias. Bueno, pero ahora pongamos al átomo en presencia de un campo eléctrico externo. El campo eléctrico distorsiona al átomo, pues la densidad de carga negativa, digo, la nubecita aquí, va a sufrir una fuerza en sentido contrario a la que sufre el núcleo positivo. El núcleo va a sufrir una fuerza, en este caso hacia arriba, la densidad hacia abajo, y entonces esta vez íbamos a tener un momento dipolar inducido del hecho de que el centro de masa de la carga negativa, es decir, de la nubecita, y de el centro de masa de la carga positiva ahora se encuentran separados por una pequeña distancia que llamamos delta z. Si quitáramos el campo eléctrico externo, pues regresaríamos a esta situación y el momento dipolar sería nulo nuevamente. Bueno, entonces el momento dipolar
eléctrico del átomo tiene un valor de E por delta Z. Y como sabemos, va de la carga negativa a la positiva, que es la misma dirección del campo eléctrico externo. Nos interesa saber ahora en qué medida un campo eléctrico externo puede distorsionar la carga eléctrica de un átomo o molécula. Sería lógico que entre mayor distorsión, mayor la separación entre cargas positivas y negativas y por tanto mayor la magnitud del momento dipolar eléctrico. Sea esta cantidad el campo eléctrico del átomo no perturbado con A una dimensión característica de este. Es fácil pensar que la medida de perturbación dada por la relación delta Z entre A, donde delta Z es la separación entre cargas, sea proporcional a la magnitud que la relación de campo externo E tiene con el campo propio del átomo. Esto es, que delta Z entre A sea proporcional al campo externo, bueno, a la relación que mantiene el campo externo con el campo propio del átomo. Bueno, de aquí llegamos a que E por delta Z es la magnitud del campo externo por 4pi epsilon 0 A al cubo, y se sigue que como esto es la magnitud del momento dipolar, tenemos que el momento dipolar es igual a esto de aquí, o bien el momento dipolar ya en la forma vectorial es epsilon 0 alfa veces el campo eléctrico externo, donde alfa es la constante de proporcionalidad y se llama polarizabilidad atómica. Nótese que la polarizabilidad es proporcional al volumen del átomo y posee unidades de metros cúbicos. Veamos algunos ejemplos. Aquí les pongo varios elementos de la tabla periódica con sus respectivas polarizabilidades. Las unidades son de, por ejemplo, 12, 4pi por 10 a la menos 30 metros cúbicos. Pero bueno, primero que nada, tengo que comentarles que el acomodo de los electrones en los átomos se da por niveles y subniveles energéticos definidos por la mecánica cuántica. Aquí no ahondaremos en detalles, pero les explico rápidamente para los ejemplos que pondré que el primer nivel energético, digamos aquí en el sodio, lo marqué en color azulito. El primer nivel energético solo tiene un subnivel al cual le caben 12 electrones. Este subnivel se conoce como S. El nivel 2 se divide en dos subniveles. Aquí lo marqué en color, no sé, morado claro. Y son dos subniveles. El primer subnivel se llama igual S, le caben 2 electrones. Y el otro subnivel se llama P y a este le caben 6 electrones. De esta forma, al segundo nivel, el segundo nivel puede ser ocupado por un total de 8 electrones. Y de aquí vienen estos escritos de aquí, que son las configuraciones electrónicas que nos dicen cómo se van a ir llenando estos niveles conforme tenemos más electrones. Y otro punto importante es que los átomos son más estables conforme van llenando sus subcapas y tanto más si tienen completo el nivel entero. Bueno, empecemos. El átomo de hidrógeno posee un único electrón en el nivel S, al cual le caben un total de 2. Su configuración electrónica es el 1s1
Y entonces estamos hablando de una capa que está semillena y tiene una polarizabilidad de 0.66. Aquí los datos que les estoy mostrando son experimentales. Bueno, si pasamos al helio, este tiene su primer nivel completo, porque ya habíamos dicho que a este nada más le caben dos. Su configuración electrónica es el 1s2 y por tener su primer nivel lleno es más difícilmente perturbable comparado con el hidrógeno, motivo por el cual su polarizabilidad es menor que la del hidrógeno, como aquí podemos ver. Si ahora nos movemos al litio, que tiene un total de 3 electrones, vemos que la polarizabilidad se dispara hasta un valor de 12. Esto se explica de que, en principio, el tercer electrón se encuentra en el segundo nivel, en la subcapa S, de aquí el 2s1. Y a esta capa sabemos que le caben 2 electrones, entonces en principio estamos tratando de una subcapa semillena. Y además, debajo de él están estos 2 electrones que apantallan la carga del núcleo. Esto es, el tercer electrón, este de aquí, está menos ligado que los dos primeros que se encuentran más cerca del núcleo. Si ahora nos pasamos al berilio, con un total de 4 electrones, vemos que la polarizabilidad tiene un valor de 9.3, que es un tanto menos que la del litio. En este caso, la subcapa S del nivel 2 se encuentra llena, por lo que es más estable y por tanto menos perturbable, y de ahí que tenga un valor un tanto menor. El siguiente átomo ejemplo es el carbono, que tiene un total de 6 electrones y una polarizabilidad de 1.5, mucho menor a la de berilio. Se lo podemos adjudicar a que su nivel 2 está a la mitad de lleno, porque si recuerdan al nivel 2 le caben un total de 8 y en este caso tenemos 2 aquí y 2 aquí, son 4, entonces está a la mitad y por tanto es menos perturbable. Por eso disminuye la polarizabilidad. Bueno, cuando el nivel 2 está completamente lleno, estamos en el caso del átomo de neón, que como saben es un gas noble y en realidad ustedes ya, bueno, supongo que tienen esa idea de que los gases nobles pues no interactúan con nada y son muy estables y demás. Y bueno, en este caso su polarizabilidad es de 0.4, que es mucho menor que cualquiera de los casos anteriores, a excepción del helio, ¿verdad? Por tener ambos niveles completamente llenos, es más estable que los demás, pero por tener más electrones, el efecto de apantallamiento debido a los que están más internos es mayor y por eso su polarizabilidad es un tanto mayor que la del helio. Y como último ejemplo, con un total de 11 electrones y una polarizabilidad de 27, tenemos el caso del sodio. El aumento tan grande en la polarizabilidad se lo podemos adjudicar al hecho de que este 11º electrón se encuentra solito en el tercer nivel al que le caben 18 electrones. Es una capa casi vacía y se encuentra además este electrón apantallado por los electrones internos, es decir, este electrón no siente la carga total del núcleo porque en el camino se encuentran todos estos electrones y por eso el aumento tan grande en la
polarizabilidad. Acabamos de ver que a un átomo en estado base le podemos inducir un momento dipolar de manera temporal mientras lo pongamos en presencia de un campo eléctrico externo. Pues resulta que también existen los momentos dipolares permanentes. Estos están presentes principalmente en moléculas conformadas por diferentes elementos. Por ejemplo, la molécula del ácido clorhídrico. El hidrógeno y el cloro forman un enlace covalente en el que el electrón del hidrógeno se desplaza más hacia el átomo del cloro. Esto tiene que ver con electronegatividades. Entonces, al hacer esto, podemos decir que tenemos un exceso de carga negativa del lado del cloro y un exceso de carga positiva del lado de hidrógeno, separados por una pequeña distancia y dando lugar al momento dipolar permanente de esta molécula. Lo mismo pasa con la molécula del agua. El electrón de cada hidrógeno se desplaza más hacia el oxígeno, dando lugar a un momento dipolar de cada lado. Además, la molécula posee esta estructura en particular, donde la suma de los momentos dipolares nos da un momento dipolar resultante en esta dirección. Y es por esto que se hace una diferencia entre moléculas polares y no polares. En una sustancia no polar, la aplicación de un campo eléctrico induce, como acabamos de ver, un ligero momento dipolar en cada átomo o molécula. En una sustancia polar ya tenemos momentos dipolares permanentes que en principio están orientados al azar. Al someter esta sustancia a un campo eléctrico, lo que pasa es que los momentos dipolares tienden a alinearse con el campo eléctrico hasta cierto grado, como recordarán vimos en un video pasado. Pero los efectos a escala macroscópica ya estarán determinados por la polarización resultante por unidad de volumen, tema que estaremos viendo varios capítulos adelante. Bueno, esto es todo por el video de el día de hoy. Nos vemos en otro video. Saludos y cuídense.